como siempre decimos muchas veces a la hora de referirnos a nuestro Dios, necesitamos tener un marco completo, ¿sí? Para que no sean solo palabras. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a cada una de estas palabras, los judíos que hablaban griego utilizaban la palabra eleos, ¿sí? Para hablar acerca de una palabra que es la que vamos a hablar hoy, que es la palabra Gesed, ¿sí? Y ellos utilizaban esta palabra hebrea, esta palabra griega y esta palabra la traducían al español. Entonces, de Gesed nosotros llegamos a la palabra misericordia en nuestras traducciones. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es un poco de qué es lo que significa esta palabra, y es una palabra muy amplia que muchas personas lo traducen de diferentes maneras, ¿sí? Justamente misericordia no es la palabra que más justicia le puede hacer en nuestro idioma español. De hecho, en sus Biblias ustedes van a ver que la mayoría, hay otras palabras también, pero la mayoría de las veces aparece la palabra misericordia traducida como Gesed. Pero nosotros queremos hablar un poco de cómo esta palabra se vincula de una mejor manera a otros aspectos, ¿no? Nosotros creemos que quizás alguna de las palabras que venimos hablando cuando hablamos de pacto, como yo creo que esta es la mejor palabra que hemos estado utilizando, que es la palabra fidelidad, de la cual nosotros tenemos la traducción de lo que es emuná también, ¿sí? Es una palabra que quizás tenga también un sentido mucho más razonable, y queremos ir un poco para que podamos entenderlo a la Biblia y poder abrazar un poco más la idea. Si nosotros buscaríamos una frase para poder traducir puntualmente Gesed, podríamos hablar de varias interpretaciones que muchas personas tienen, porque no es muy fácil poder dar una respuesta concreta. De hecho, esta palabra Gesed en la escritura también se utiliza en un sentido negativo, y algunos tratan de justificar por qué se utiliza Gesed, por ejemplo, cuando hay un acto inmoral, ¿no? Y creo que obviamente todo eso implica poder profundizar un poquito más, ¿sí? ¿Por qué creemos que fidelidad quizás pueda ser una mejor palabra? Bueno, cuando nosotros tratamos de entender un poquito cuál es el funcionamiento con el que nuestro Dios trabaja con nosotros, y como cantábamos hoy, ¿no? Qué bueno es Dios. Yo mientras escuchaba digo, qué bueno, porque así podemos hablar de por qué es bueno Dios o por qué para siempre su misericordia, ¿no? Y cuando entendemos esta palabra Gesed, que es la que queremos hablar hoy, uno entiende vinculado a qué es esto. O sea, Dios no es que tiene misericordia o tiene bondad o tiene muchas de las cosas que ustedes dijeron así porque sí, sino que cada atributo de nuestro Dios está vinculado a algo específico. Entonces, cuando nosotros decimos literalmente en nuestro idioma que su misericordia es para siempre, el concepto por el cual nosotros decimos que su misericordia es para siempre está vinculado a la relación de pacto que nosotros tenemos. José dijo algo. José dijo que la misericordia es aquello que hace que su justicia no nos pase por arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Y que ninguno de nosotros por nuestra propia causa podía haber alcanzado la misericordia de nuestro Dios. No había ningún esfuerzo humano, no había ninguna obra humana que nos haga que nosotros podamos decirle, bueno, Dios, viste, yo camino en perfección, así que ahora vos me vas a dar tu misericordia porque yo estoy haciendo las cosas como se tienen que hacer. No. Entonces, cuando hablamos de que su misericordia es para siempre, el término fidelidad es un término que aplica muy bien, porque si nosotros lo vemos desde un aspecto básico, yo hago un negocio con Elías, ¿no? Yo hago un negocio, hago una alianza, nos asociamos para poder llevar adelante un trabajo juntos, ¿sí? Y en un momento Elías comienza a hacer todo el trabajo, pero yo comienzo a dejar de hacer mi trabajo, ¿sí? Problema en las sociedades, ¿no? Entonces Elías dice, bueno, lo más común es que muchas veces
los problemas surjan porque uno no está de acuerdo con cómo el otro está haciendo las cosas, o comienza a medir y a decir, hey, yo estoy haciendo, me levanto temprano, yo sufro, paso un montón de circunstancias cada día para cumplir con mi tarea, pero la otra persona no lo está haciendo. Y eso es algo que no nos beneficia ni a él ni a mí. Entonces, yo voy a romper ese contrato que nosotros tenemos y yo voy a hacer lo mío y que él haga lo suyo. Esa es la mayoría del funcionamiento, inclusive de los matrimonios. ¿Vieron? Los índices de divorcio han crecido exponencialmente y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que una de las frases que se utiliza es como que el amor es 50 y 50. ¿No escucharon alguna de esos? ¿No? Como que tiene que ser algo recíproco, o sea, yo doy y ¿qué espero? Que la otra persona me dé, ¿no? O sea, yo te doy amor, te cuido, te hago esto, hago aquello y no estoy recibiendo lo mismo y uno se siente en una relación de beneficios donde uno continuamente tiene que estar dando y recibiendo, ¿sí? Y como siempre decimos, una de las expresiones puntuales de nuestro Dios es que nuestro Dios da. Y lo más loco para poder entender que su misericordia es para siempre es darnos cuenta de que a pesar de que nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel. ¿Se entiende? Entonces, Elías dice, bueno, Walter no está haciendo lo que le corresponde, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me corresponde. Yo voy a seguir haciendo lo que esté a mi alcance para poder hacer que esto funcione. ¿Se entiende? Entonces, eso que Él está haciendo es un acto de gesed. Porque a él no le correspondería cargarse con todo el peso y hacer que esa relación funcione, ¿sí? Pero cuando él asume la responsabilidad de poder cuidar y llevar a cabo esa tarea, eso tiene que ver con gesed. Que muchas veces nosotros cuando hablamos de misericordia es como, bueno, un acto, una obra de caridad muchas veces, ¿no? Como que, bueno, pasó algo con alguien, como lo que hablábamos recién, en el hospital, en la cárcel, y entonces alguien dijo, fui movido a misericordia, como diciendo, tuve compasión, y entonces le di algo, ¿no? Bueno, Elías me debe plata, y yo le perdono a Elías, eso es un acto de misericordia, y creo que es poder enmarcar de una manera correcta el funcionamiento que Dios tiene para con nosotros, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros queremos traducir gesed como misericordia puntualmente, es algo que quizá no le hace justicia de la manera completa de lo que implica esta palabra gesed. ¿Estamos bien? Uno de los significados que encontré dentro de todo esto, y es que es continuar cumpliendo los compromisos contraídos para que la otra parte no sufra por mi incumplimiento o infidelidad. Lo leo de nuevo. Continuar cumpliendo los compromisos contraídos para que la otra parte no sufra por mi cumplimiento o infidelidad. ¿Sí? Dentro de este juego de traducciones, nosotros tenemos nuestra palabra gesed, ¿sí? Pero tenemos una palabra que acompaña y podría tranquilamente coincidir, y ahora vamos a explicar. Esto es la palabra que en el griego se nos traduce como gracia, ¿sí? Charis, ¿sí? La palabra gracia, que ya hemos hablado mucho acerca de esto, es la palabra 5485 del griego, ¿sí? Y tiene que ver puntualmente con la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, ¿sí? Tiene que ver con una traducción, siempre habla de un favor que no merecíamos recibir, un favor inmerecido, ¿sí? Como un regalo. Y me gusta porque hay traducciones que, de hecho, acá habla acerca de como de un saludo, ¿no? Porque tiene que ver con inclinarse hacia alguien o hacia algo, ¿no? Entonces, esa es la actitud que nuestro Padre tiene para con nosotros, ¿sí? Entonces, esta palabra charis está muy vinculada, ¿sí?, a la palabra hebrea que está en la Strong como la 2580, que es la palabra, así se escribe, o así aparece en la Strong. Esta J es media. ¿Qué significa? Gracia, bondad, favor, belleza, ¿sí? Son
Todas palabras que van a encontrar si ustedes se ponen a buscar el significado, ¿sí? Hay muchas traducciones, por eso les digo. Entonces, este término hebreo se usa 245 veces en todo lo que es la Biblia hebrea y podemos ver el significado de esta palabra desde fidelidad hasta la palabra pacto. Por eso quiero que vayamos a 1 Samuel 28, si me podés poner, no sé quién está ahí, Lucas. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 8. El contexto para muchos es conocido, es cuando David está hablando con Jonatán, tienen una relación muy, muy profunda, es una de esas relaciones de pacto que hemos hablado. Y dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Yahweh contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú pues, no hay necesidad de llevarme hasta tu padre, ¿no? Entonces, vamos a ver la palabra misericordia o la palabra gesed, ¿sí? Que es la mejor traducción, y la palabra pacto, trabajando en conjunto, ¿sí? Entonces, gesed siempre está vinculado a lo que es a la palabra pacto, ¿sí? Estoy tratando de ir rápido para no ocupar mucho tiempo con algunos detalles. Pero recién Clara decía algo que me pareció muy, muy interesante, porque tiene que ver con que la gesed trabaja en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, que es una de las actividades que todos deben realizar. La Biblia dice, el que quiera seguirme, cargue su cruz, niéguese cada uno a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Entonces, generalmente dentro de la explicación del discipulado, ¿sí? Nosotros nos quedamos con la palabra, sígueme, ¿no? Como que, bueno, ahora comencé a seguir al Señor, ¿no? Pero para seguir al Señor realmente hay un proceso de primeramente comenzar a negarse a uno mismo, cargar su cruz y comenzar a poder seguirlo. Entonces nosotros deberíamos analizar en nuestra vida, nuestro discipulado con el Señor, cuáles son los aspectos en los que nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Porque dentro del negarnos a nosotros mismos, nosotros encontramos la palabra gesed involucrada dentro de ese proceso. Nosotros sabemos que venimos de, como dice Saulo, en palabras de Saulo de Tarso, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, que nuestra naturaleza corrupta era la que gobernaba y la que nos llevaba a una vida de maldición, de estar en tinieblas y no poder percibir la luz del Señor y entender nuestro caminar, pero el Señor, Yeshua, nos trajo de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que empezamos a caminar con el Señor, puntualmente necesitamos comenzar a ver personas comenzando a negarse a sí mismas. Por eso es que para mí el discipulado no puede ser 8 clases de pasos específicos ¿no? de cómo empezar a ser un buen cristiano, ¿no? Cómo tenés que vestirte, qué tenés que hacer esto, qué tenés que hacer aquello, sino tiene que ver con personas que empiezan a aprender a humillarse delante del Señor, a reconocer sus errores, sus fallas, ¿sí? Y eso nos evitaría muchos problemas. ¿Se imaginan, no? Gente que no tiene ganas de cambiar, pero dice, yo creo en el Señor. Si vos creés en el Señor, pero vos no practicás una vida de justicia. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros cuando hablamos de pacto es muy importante porque tiene que llevarnos a entender que no todas las personas que le dicen Señor, Señor, son personas que tienen un pacto con el Señor. Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto, hicimos aquello, y Él, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, ustedes que no practican mi ley, ustedes que son hacedores de maldad. Todo el que no practica la ley de Dios es un hacedor de maldad. ¿Se entiende? Entonces tenemos muchas personas que le dan valor a un conocimiento y a una práctica religiosa de vida, pero que todavía no aprendieron a caminar en una relación de pacto con el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gesed, el funcionamiento de la gesed inicia cuando nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Es decir, que una persona egoísta es una persona que no puede tener gesed, porque la gesed está vinculada justamente a la bondad.
está vinculada a poder romper los límites del ego para poder servir a otros, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos impide que nosotros sirvamos a otros? ¿Qué es lo que nos impide que podamos mantener un compromiso con alguno de los trabajos que nosotros hacemos? Justamente es el negarse a uno mismo, ¿no? Hay personas que se niegan a uno mismo. Hoy hablaba con unas personas y decían, sí, porque hoy en muchos casos se habla de la disciplina, ¿no? Como, bueno, no tengo ganas de hacer esto, pero igual lo tengo que hacer, ¿no? Mi hijo no tiene ganas de ir al colegio nunca, ¿no? Pero igual lo tiene que hacer. Yo muchas veces no quiero ir al gimnasio, pero igual lo tengo que hacer. Hay cosas que no se trata de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino en cuáles son las obligaciones de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Tenés la obligación de empezar a cuidarte en tu salud? No es una opción. No, bueno, de algo hay que morir. Típicas palabras de una persona egoísta, porque piensa solamente en su propia condición y en sí mismo. Bueno, si al final el que se muere soy yo. No, porque cuando vos tenés una relación de pacto, comenzás a entender que el mundo no gira a través tuyo, sino que hay una comprensión del propósito de Dios y de dónde el Señor te estableció, y tu objetivo de vida tiene que ser caminar en la voluntad y en el propósito de Dios. ¿Se entiende? Si Él quiere me voy a morir y como, no sé, hamburguesa todos los días con Coca-Cola, ¿no? Y decís, no, sí, te va a morir pronto, o sea, no hay caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que las personas egoístas no pueden entender esta idea o este concepto, ¿sí? Hay un escritor que comenzó a estudiar en profundidad esta palabra y quiero leerles algo que él definió para hablar de Gesed. Él decía que Gesed es una expresión benéfica de una relación resultante de algún vínculo o unión, tal como una familia o enlace o pacto de un anfitrión hacia su invitado, ¿sí? Eso es lo que decía, Bowen se llamaba. Y a pesar de que este término muchas veces en nuestra traducción y en las interpretaciones tiene que ver como si fuera un talento o una capacidad que uno tiene vinculado a la parte humana. El sábado pasado leíamos Deuteronomio y leíamos todas las frases o palabras que estaban vinculados al pacto que el Señor estaba hablando, ¿no? Entonces, como siempre decimos, Deuteronomio para mí personalmente es uno de los libros más interesantes para poder estudiar, pero Deuteronomio utiliza esta palabra para describir a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a comenzar a ver, como explicamos la primera vez que comenzamos a hablar, que la palabra berit, ¿sí? Cuando nosotros encontramos berit, que es pacto o alianza, ¿sí? Vamos a encontrar la palabra gesed vinculada, ¿sí? Gesed y berit son dos palabras que siempre están trabajando en conjunto, ¿sí? Entonces, sí era una palabra que era utilizada dentro del contexto de la vida, de las cualidades que una persona podía tener, pero también estaba vinculada a toda una idea de una relación de pacto, ¿sí? Y hay otro escritor que estaba leyendo, pero me gustó porque cada uno tenía una posición, ¿sí? Y para uno era una relación netamente legal, ¿no? Era como, bueno, estas son las cosas que tenés que hacer, y omitía toda la parte emocional o sentimental que podía incluir este vínculo. Y el otro escritor decía, no, es imposible quitar la parte emocional, esa conexión, ese vínculo de fidelidad, ese vínculo de ayuda, ese vínculo, porque generaba una relación de amor, generaba un tipo de confianza específica en esa persona. Imagínate entrar en una alianza o en una relación de pacto con una persona en la que vos no tenés un relacionamiento saludable. Hacer un negocio con una persona que no te cae bien, por ejemplo, ¿no? Es complejo, ¿no? Con una persona que tiene valores morales, valores de vida en general totalmente diferente a los tuyos. Es algo muy complejo de poder llevar adelante, ¿no? Entonces hay gente que empieza a hacer negocios, pero les dura muy poco porque no existe un funcionamiento en donde ese vínculo
genere un tipo de confianza, ¿sí? Y como decíamos desde el principio, la búsqueda que nuestro Dios tiene para poder llevar una relación de pacto con nosotros no es una cuestión estrictamente legal, aunque lo legal está implicado, porque nuestro Dios es un Dios que funciona dentro de un plano legal, sino que lo que Él busca es poder desarrollar una relación con cada uno de nosotros, con Israel, con su familia, la que está en los cielos y la que está en la tierra, y ya lo hemos hablado. ¿Se entiende? Entonces, para mí es muy importante poder darle sentido al relacionamiento que nosotros necesitamos encontrar con Dios. La fidelidad, ¿sí?, tiene que ver con compromisos asumidos, con expectativas que uno tiene, ¿no? Como cuando uno va a llevar adelante un negocio. Es muy difícil que vos puedas llevar adelante un negocio sin tener muchas cosas claras, ¿no? Nosotros nos toca muchas veces asesorar personas en los negocios, en las empresas, y cuando hablamos a veces hay cada lío, ¿no? Sobre todo cuando hay diferentes partes implicadas y las partes son totalmente diferentes, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo entraste en...? No, y bueno, y nos unimos para ver qué pasaba, ¿no? Y hay matrimonios que funcionan, nos unimos para ver, 2 semanas dura, ¿no? Entonces, nos unimos para ver qué pasa o nos unimos para probar, forma parte de algo que la sociedad hoy propone, ¿no? Porque el que no arriesga no gana, ¿no? Y utilizamos frases fuera de un contexto para poder avalar un funcionamiento que no está dentro del funcionamiento de nuestro Dios. Entonces, la Biblia lo dice muy claramente cuando dice que no te unas a alguien que tiene una instrucción diferente a la tuya. No te unas en yugo desigual, porque es para problemas, ¿sí? Entonces, la parte emocional, en el sentido del sentimiento, no puede promover las acciones que nosotros hagamos. La parte emocional no puede ser el valor por el cual nosotros ejecutamos ciertas acciones. Por ejemplo, ¿vieron el videito que mostró Lucas? ¿No? O Julie hablándole a esas madres, o la foto del nene que el Señor le salvó la mano, y uno con esas cosas se mueve y te llega al corazón, ¿no? Terminás sensibilizado. Pero las decisiones que nosotros tomamos en la vida no pueden estar basadas en el sentimentalismo. ¡Ay, qué lindo ir a neonatología! ¡Qué lindo ayudar a las madres con los bebés recién nacidos! ¡Qué lindo esto! Porque la parte emotiva está basado en el estado anímico de las personas. Entonces yo trabajo con Elías, ¿no? Y tengo una relación con Elías, pero solamente lo ayudo cuando me siento bien para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, Elías, yo me comprometo a ayudarte en lo que vos estás haciendo. Y de repente yo tengo un relacionamiento con Tamara, pero resulta que hoy nos peleamos con Tamara. Entonces, como me peleé con Tamara, comienzo a faltar a mi promesa. ¿Por qué falto a mi promesa? Y porque no entiendo acerca de compromisos, de pacto, de alianza. Mis decisiones están basadas en la emoción del momento. Por más de que nosotros justifiquemos el por qué no estamos comprometidos con ciertas cosas, es importante que podamos analizar si nuestro compromiso estuvo basado en un momento emocional o simplemente porque, che, hay que trabajar. Che, hay gente que está trabajando, ¿no? Y bueno, hay que estar. Pero todo eso está basado simplemente en nuestro estado anímico, en si estoy bien, ¿no? En cómo me siento yo, en si puedo servir o no. Son decisiones netamente basadas en nuestras emociones que nos alejan de entender que tenemos una relación de pacto con nuestro Dios. Nosotros siempre decimos, no necesitamos establecer una visión específica para saber si la visión que vos tenés encaja con la de esta casa. No funciona de esa manera, porque tu compromiso no puede estar con una institución. Tu compromiso necesita estar vinculado a un relacionamiento con el Señor. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos? Y espero no sentirme solo, pero hablaba estos días con Julio, tuvimos una charla, y ¿cuántas cosas nosotros tenemos que hacer sin estar de acuerdo con lo que estamos haciendo? Porque el Señor nos dice, vas a hacer esto, y vos como, justamente eso es lo que no quiero hacer. Y parece que el Señor generalmente te pide cosas que justamente es como que vos no tenés tantas ganas de hacer. Y el Señor siempre te lleva más allá de tus emociones, más allá de tu sentir. Imagínense si yo solamente predicara cuando tengo ganas. Y predicara 2 veces al año el tipo. No se trata de ganas o, bueno, me peleé con Tamara, entonces como me peleé con Tamara,
no, hoy te suspendo, Elías, te suspendo porque no vamos a comer lo que te prometí, te iba a cocinar algo, pero en casa el horno no está para bollos, ¿no? Y se involucran un montón de aspectos que faltan a la idea de entender lo que implica un compromiso con nuestro Dios, no con una institución, no con Maya en el hospital o en la cárcel o con Richard en el comedor. Es un compromiso de entender cuál es tu lugar como miembro del cuerpo de Cristo en lo que se está llevando a cabo. Es totalmente diferente. Entonces no se trata de algo emocional. Y entonces, bueno, la otra vez ya le dije que se enfermó mi hijo. Ahora, ¿qué le puedo decir? Porque si no tengo una buena justificación, la respuesta jamás es, che, ¿sabes qué? Hoy no voy al hospital porque la verdad no tengo ganas. Entonces directamente uno falta y trata de hacerse el que nadie se dio cuenta. Nadie me vio que yo no fui, menos mal que nadie me escribió, ¿no? Porque por ahí genera momentos incómodos, pero la realidad de nuestro funcionamiento está basado en eso, en que muchas de las decisiones que nosotros tenemos están vinculadas en nuestra emoción. ¿Saben cuánta gente conozco que hasta el día de hoy me sigue escribiendo? Gente que me ha dicho en su momento, yo, brother, entrego mi vida al Señor, el Señor puede hacer lo que quiera conmigo, ayúdame, pedime lo que quieras, yo voy a estar ahí, y hoy no están. Solamente están para molestarme por WhatsApp, para pedirme cosas. Pero no tienen nunca un compromiso con el Señor. Es un momento, es una reunión, es un tiempo donde voy a decir, el Señor lo está tocando. Sí, pero tiene que haber una respuesta. No es que el Señor te toca como los que el Señor sanó, ¿no? El Señor lo sanó, no tiene problema con sanar. El problema es que no todos vuelven. Porque no todos están dispuestos a entregar una vida dedicada al Señor. Entonces, es imposible que yo, y quiero ser muy respetuoso con esto, es imposible que yo me coma el verso de que todos los que están dentro de una congregación son salvos porque son hijos de Dios. Esa es una mentira de la iglesia. Asistir a una congregación automáticamente no te asigna dentro de ser miembro de la familia de Dios. Tiene que haber una relación de pacto donde vos reconozcas la obra del Hijo de Cristo en tu vida y comiences a caminar de acuerdo a lo que Él dijo. Hey, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, la vida que el Señor nos da no es una vida de, che, ¿viste que estabas en, como dijo José, que mi justicia te iba a pasar por arriba? Bueno, ahora gracias a mí eso no va a suceder. ¡Qué bueno! ¿Puedo seguir haciendo lo que quiero? No, justamente no. Y es lo que justamente hay un evangelio fuerte que habla acerca de eso. Entonces, cuando la vida del Señor atraviesa tu vida, literalmente ya no sos el mismo. Comenzás a ser una persona rendida a tus emociones, tus estados de ánimo, tus ganas. Nada pasa de tus ganas, o de tus problemas, o de tu trabajo, o te peleaste con un amigo, con un vecino, con tu esposo, con algo no te gustó con tu hijo. Nada de eso puede ser un justificativo para que vos rompas la alianza con el Señor. Imagínense, me peleo con Tamara, voy y me busco otra mujer. Voy a decir, Elías, lo que pasa es que me dijo cosas que no me tiene que decir. ¿Y cómo me va a decir cosas que no me tiene que decir? Y Elías me puede decir, pero flaco, o mejor dicho, gordito. Vos no podés atribuir un problema, una discusión, un desacuerdo para fallar al pacto que vos tenés con esa persona. O sea, los problemas los tengo que resolver, no los puedo evadir. Yo no puedo estar basado mi matrimonio en una cuestión sentimental y emocional. No, si siento que la amo, entonces hoy la voy a mimar, la voy a cuidar, voy a hacer cosas. ¿Y si no sentís eso? ¿Y si hay cosas que no te gustan? Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Pagamos mal por mal. Al que me saluda en mi cumple, lo saludo. Y al que no me saluda, entonces cuando es el cumple de alguien que por ahí no es tan cercano, el pensamiento es, ¿me saludó en mi cumple? Porque si me saluda tengo que saludar. Pero si no me saludo, no tengo la obligación de saludarlo. Si me regaló algo, es como que me siento más la presión de que le tengo que regalar. Porque tenemos un funcionamiento de entender el pacto en base a nuestro egoísmo y a nuestro beneficio personal y nos olvidamos de qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros, hacia dónde el Señor nos está llevando. Y si hay algo que el Señor hace en nuestras vidas, es quitar el ego de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos la vida de Cristo está creciendo en nosotros, estamos hablando de que somos cada vez personas más egoístas. Y las personas que tienen menos ego, menos problemas para relacionarse tienen. Una persona que siente que no está a la altura
de poder hacer un trabajo porque todavía hay cosas que no resolvió en su vida. Es decir, te está diciendo, soy un pecador y hasta que no resuelva algunas cosas, como que no puedo ir a la cárcel o no puedo ir al hospital. Y es el ego de la persona hablando. Pero la verdad es que el complemento puede sumar, pero el enfrentar esa situación es algo personal. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces ese compromiso y esa lealtad no puede estar basadas en nuestras emociones personales. ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué genial! Solo quería escuchar eso. Entonces nuestro Padre se transformó en el protector de la alianza. ¿Sí? Porque cuando esta palabra Gesed se aplica a Dios, se refiere a alguien que guarda el pacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos Berit y Gesed trabajan en conjunto. ¿Sí? Entonces, esta palabra Gesed se utilizaba en las relaciones, ¿sí? Y sobre todo era una palabra que se utilizaba en el relacionamiento que las personas empezaban a tener cuando entraban en pacto. ¿Sí? Como lo vimos ahí en 1 Samuel 20, cuando David y Jonatán, lo primero que le dice David es, haz misericordia porque vos me hiciste entrar en pacto. Entonces el pacto y la misericordia trabajan en conjunto. Cuando, hablando así de misericordia como nosotros lo conocemos, cuando nosotros hablamos de misericordia, Dios es un Dios de misericordia, pero la Biblia dice, Él tiene misericordia con quien quiere tener misericordia, ¿sí o no? Es decir, que Él no tiene misericordia con todos. Y nosotros pensamos, y dentro del pensamiento humanista, está la idea de que tenemos que tener misericordia con todos. Y no funciona de esa manera, porque hay gente mala en el mundo. Hay gente que solamente busca el mal, hay gente que es injusta. Hay gente que no está dispuesto a practicar la verdad de Dios y no solo la rechaza, sino que la ensucia, daña, está en contra totalmente, es el espíritu opuesto. Es como dijo, ¿quién fue? Juan o Pedro, que habló del espíritu del anticristo, que está operando. ¿Sí? El espíritu del anticristo está en esa persona y vos decís, no puedo entrar en pacto, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer nada. Y te sentís que con esa persona no, y vos decís, voy a tener misericordia. No funciona de esa manera y por eso hay cosas que nos ayudan a limpiarnos de ese pensamiento humanista. ¿Sí? Entonces, en el caso de nuestra relación con Dios, Yahweh es el que guarda su promesa, ¿sí? Es el que protege su promesa. Y Él demuestra su gesed a los que caminan delante de Él. Si nosotros nos ponemos a estudiar y vamos a ver ahora algunos pasajes, es puntual de que Él brinda su gesed, pero no a cualquiera. ¿Vieron lo que discutimos hace un tiempo de que Dios no ama a todos? Bueno, si el amor de Dios está vinculado a su gesed, que es una de las palabras que también está asociada, Dios elige a quién mostrar su gesed y a quién no mostrar su gesed. Hay personas con las que Él no puede tener gesed. Por ejemplo, como estábamos viendo el martes que estamos estudiando la historia de Balac y Balaam, ¿sí? Y hablamos de que el Señor les entrega a los moabitas, ¿sí? Balac era el rey de los moabitas y ellos ya habían derrotado a Sehón y a Og, rey de Basán, ¿sí? Pero el Señor les dice en Deuteronomio, creo que el capítulo 2, que ellos no podían entrar en guerra con Amón. Y decís, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a estos los tenía que destruir por completo y el Señor tenía un funcionamiento específico en el cual ellos tenían que conducirse como el Señor les decía? Y el martes estuvo bueno, no sé cuántos estuvieron el martes, porque era muy interesante cómo Balaam funcionó. Balaam se había transformado en un experto en conocer, como algunos escritores dicen, yo lo parafraseo en nuestras palabras actuales, las emociones de los dioses, ¿sí? Y él sabía que la única manera de poder maldecir, que era lo que él quería, pero no podía, a Israel, era que Dios se enoje con Israel. Porque él sabía que si Dios se enojaba con Israel, entonces Dios iba a permitir lo que siempre sucedió. Che, no transgredan esto porque la van a pasar mal. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? No tomen nada. Y Acán dice, me tomo un mantito, ¿no? Un poquito de plata, ¿no? Y lo esconde ahí en su tienda. Y entonces Israel el Señor le había dicho a Josué, che, ustedes van a conquistar. Y cuando empiezan a perder, Señor, ¿qué pasa? Y quebrantaron el pacto. Yo les dije que no tomen nada y ustedes comenzaron a tomar. ¿Y pero quién fue? Y comienzan a buscar y ahí,
fue uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es comenzar a ver cómo funciona nuestro Dios dentro de una relación de pacto, ¿sí? Y nosotros lo vemos a Balaam esperando que Israel genere algún tipo de enojo por haber roto, por haber quebrantado algún mandamiento, algún estatuto, alguna ley, para que Dios se enoje y suceda como sucedía antes. Se la mandaban, entonces comenzaban a perder. Pero cuando obedecían al Señor, las cosas comenzaban a funcionar. Y el Señor era muy puntual. Si ustedes hacen esto, yo les entrego esto. Pero si ustedes no hacen esto, yo no estoy con ustedes. Entonces el Señor no está con todos. Si vos sos una persona que camina continuamente en una práctica de infidelidad a las leyes de Dios, ¿cómo vos podés pedir y pretender que las cosas funcionen bien en tu vida? Siempre va a haber problemas en tu vida si vos no caminás en la justicia de Dios, no en tu propia justicia. Entonces, ¿el Señor tiene favor con todos? No, si vos sos una persona que quebranta el pacto, el Señor es muy claro, Deuteronomio 28, y estas cosas le van a perseguir, las van a acompañar, van a estar sobre los que practican estas cosas. Pero los que no practican estas cosas, estas son las maldiciones que van a suceder. Entonces, esa verdad es algo que sigue funcionando hoy. Si no, nosotros podríamos decir, todos los que creen en el Señor nunca más se van a enfermar. ¿Y es una verdad, sí o no? ¿No? Entonces, por ejemplo, los patriarcas, cuando entraban en una alianza con Dios, Gesed era algo que inmediatamente comenzaba a funcionar dentro del vínculo por haber entrado en pacto con nuestro Dios. Es decir, que muchas cosas en Dios comienzan a revelarse y a manifestarse en la medida que nosotros comenzamos a caminar como Él quiere que caminemos. El Señor estipula un funcionamiento, un relacionamiento, y hay muchas cosas en la vida de las personas que no avanzan o no funcionan simplemente porque la gente quiere manejarse a su manera. Cuando vos te manejás a tu manera, perdés la posibilidad de que el Señor comience a ejecutar su voluntad en tu vida. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Morir a nosotros mismos. Esa es nuestra tarea, negarnos cada uno a nosotros mismos para cargar nuestra cruz, para poder decir yo estoy siguiendo al Señor. Entonces, la vida esa de prosperidad, ¿no? De beneficios, si vos crees en el Señor te va a sacar de ese problema. Y no sé si funciona así el Evangelio. No podemos prometer ciertas cosas que no funcionan de esa manera, pero comenzá a caminar con Dios. Comenzá a caminar entendiendo que es una relación de pacto, que no es una relación emocional. El sábado pasado dijimos, aquellas personas que, no me acuerdo cómo fue bien, pero aquellas personas que están buscando un beneficio del Señor, que dicen ser cristianos pero no guardan la ley de Dios, son el sinónimo de las personas que buscan tener sexo con otros sin tener un compromiso legal, ¿no? Y hay personas que son adictas, ¿sí?, a poder tomar beneficios de otros sin tener un compromiso. Y con nuestro Dios muchas veces pasa así, porque hay gente que se ofende cuando las cosas no son como pretenden que sean, pero no caminan en la verdad de Dios, no abrazan la ley de Dios. Como que piensan que pueden tomar sus propias decisiones lejos de Dios, pero después quieren que Dios los respalde en las decisiones que tomaron lejos de Dios. ¿Es ilógico o no? Qué lindo que funciona esto. Entonces Gesed puede ser traducido como lealtad, misericordia, amor, ¿sí? Y todas estas palabras que nosotros encontramos enfatizan que Gesed pertenece a nuestro Dios. Entonces, como nuestro Dios tiene Gesed, ¿sí?, es imposible que Él pueda romper el pacto que tiene con nosotros, ¿sí? Por eso leíamos la vez pasada, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿sí? Y miren lo que puse, lo voy a leer así como lo puse. Así que no es lo mismo estar en pacto que no estarlo, como lo dijo Alejandro Sáez. No es lo mismo, ¿no? ¿Conocen? No es lo mismo estar en pacto que no estar en pacto. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que definir si entendemos lo que implica tener una relación de pacto con nuestro Dios. Y la primera vez que hablamos de pacto creo que estuvo basado en el relacionamiento.
Porque cuando habla de ese pacto dice, hey, si vos decís que tenés una relación de pacto, que vos amás a Dios, pero no amás a tu hermano, el tal es un mentiroso. Porque no puede practicar las leyes establecidas por nuestro Dios. Y no es que el Señor te pide 1000 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo, que eso es otro tema, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumpliríamos con esas cosas, nos ahorraríamos el 99,999 de todos nuestros problemas. Entonces la relación de pacto es un compromiso que va mucho más allá de lo que a veces imaginamos. Es la idea de, llegan tarde, entonces es normal llegar tarde, todos llegamos tarde, ¿no? Es como lo vamos generalizando y vamos encajando dentro de un sistema cultural en el cual nos vamos adaptando según nuestras conveniencias. Pero en la vida práctica de reino, de la cultura de nuestro Dios, si no entendemos pacto, siempre vamos a vivir dentro de la religión. Como en los días de Jeroboam. Con fiestas según el corazón de alguien, según la idea de alguien, filosofías, teologías, ¿no? Cada uno va a inventar y va a decir, esta es la verdad. Y no siempre funciona de esa manera, ¿no? Entonces no es lo mismo estar en pacto que no estarlo. La pregunta sería, ¿quiénes están en pacto y quiénes no? Entonces, este tipo de manifestaciones, lealtad, misericordia, amor, funcionan con aquellos que caminan en fidelidad, es decir, que son leales y que buscan cumplir las condiciones del pacto. Y quiero leer algunos pasajes, ¿sí? Los voy a leer para avanzar más rápido, ¿sí? Deuteronomio 7:9 dice así, conoce pues que Yahweh tu Dios, este pasaje es fantástico, que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Qué hace un Dios fiel? Que guarda el pacto y la gesed a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así funciona Él. Entonces Yahweh es Yahweh tu Dios. Él es fiel, a pesar de que nosotros no lo seamos, y Él es el que guarda el pacto y la gesed a todos. A todos, porque Dios ama a todos. Porque así lo dijo Mahatma Gandhi. ¿No? Dios ama a las personas y odia el pecado. No, Dios odia también a las personas que practican el pecado. De hecho, va a traer ira sobre esas personas y los va a hacer pelota. Salmo 2 dice, besen al Hijo, mejor que lo besen al Hijo. Reconozca, porque Él va a venir con vara de hierro. ¿Saben lo que va a hacer? La destrucción que va a traer sobre los inicuos, sobre los que se tienen placer en la práctica del pecado. Hay gente que tiene placer en la maldad, placer en la injusticia. Y nosotros vamos y quiero decirte algo. Dios te ama. Dios tiene un propósito con tu vida. Y pensamos que Dios ama todo y tiene un propósito con todos. Y necesitamos reconocer que no funciona de esa manera. Entonces dice, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la gesed a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, vemos palabras como fidelidad, guardar el pacto y gesed trabajando en conjunto. Salmo 89:28 dice así, y para siempre le conservaré mi gesed y mi pacto será firme con él. Otra traducción es para siempre. Firme con él, para siempre. Algo perpetuo, ¿sí? Entonces dice, para siempre le conservaré mi gesed y mi pacto será firme con él. Miren cómo desde el 30 al 34, en el mismo Salmo 89, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi gesed, ni faltaré a mi emet, a mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Y la gente diciendo, no, Él cambió. Ya no tiene planes con Israel, ya no. Y ahí armamos nuestro propio evangelio. Entonces, dejaren significa o es lo mismo que no anduvieron. O sea, cuando nosotros encontramos dejaron o dejaren de practicar, no anduvieron. ¿Sí? Apenas llegué.
Otro paquete de palabras que trabajan en conjunto es ley, juicios, estatutos, decretos, mandamientos. Dentro del contexto del idioma hebreo, son todas palabras que forman parte de una misma idea, más allá de que cada uno se refiere a algo puntual. También pecados, rebelión, iniquidad, también están vinculados dentro del mismo paquete, por más de que a veces aparezcan otras palabras, ¿sí? Entonces, Gesed siempre la vamos a encontrar con verdad o con emet, y también con no olvidar o no violar el pacto, ¿sí? Trabajan en conjunto. Entonces, Salmo 26.3 dice así: porque tu Gesed está delante de mis ojos y ando en tu verdad, en tu emet, ¿sí? Salmo 26.3. Salmo 40.11, Yahweh, no retengas de mí tus misericordias, tu Gesed y tu verdad me guarden siempre, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que estas palabras siempre trabajan en conjunto. Luego vemos en las oraciones de Salomón, Daniel y Nehemías, que hemos hablado acerca de eso, cuando ellos oraron, ¿sí? Y utilizaron estas palabras también en conjunto, ¿sí? No voy a leer todo, pero 1 de Reyes 8.23, cuando Salomón está orando, le habla a Yahweh Dios y ahí dice que guardes el pacto y la Gesed, ¿sí? Daniel dice: Señor Dios grande, que guardas el pacto y la Gesed. Y Nehemías dice, y de igual manera Nehemías dijo, Nehemías 1.5 y Daniel era 9.4. Dios, que guardas el pacto y la Gesed, ¿sí? Entonces nosotros vemos a estas palabras siempre trabajando en conjunto. Cada vez que hablamos de pacto, también hablamos que la consecuencia de entrar en pacto es el funcionamiento de la Gesed en nuestra vida, es decir, la manifestación de su Gesed para nosotros. Entonces, cuando nosotros cantamos tu misericordia es para siempre, no es solamente una frase más. No es solamente yo era un pecador y Él me perdonó porque Él tuvo misericordia. No, es una cuestión de lo que Él hace en nosotros, ¿sí? Al principio mostrábamos cómo la palabra Yaris también está vinculada con esta palabra Gesed y que muchas veces se podrían hasta traducir de la misma manera. Y si nosotros traduciríamos de esa manera, hablaríamos de que somos salvos por su Gesed, ¿no? Somos salvos por gracia, dice Efesios. Ahora, si nosotros vamos a de gracia recibimos, de gracia damos, recibimos de su Gesed y de su Gesed que nosotros recibimos, comenzamos a vivir en el mundo con una Gesed que el mundo no tiene porque el mundo está corrompido, pero la naturaleza de nuestro Dios viene a traer restauración por medio de su Gesed. ¿Se entiende? Entonces, una persona que entra en pacto con Dios es una persona que comienza a recibir la Gesed de Dios para poder comenzar a vivir en el mundo practicando su bondad, practicando la misericordia, practicando la fidelidad, practicando la manifestación de la verdad y enseñando a todos a que guarden las cosas que Él nos mandó. ¿Se entiende? Entonces, nuestro evangelio necesita ser medido a través de lo que la Escritura dice para no crear un sistema de discipulado paralelo que no está vinculado a entender el pacto de nuestro Dios. ¿Estamos bien? Cierro con esto. Cuando nosotros hablamos del compromiso, Gesed es la esencia de un pacto, ¿sí? Gesed es la esencia de un pacto. Entonces, las acciones que nosotros hacemos tienen que estar basadas en una práctica de Gesed. Es decir, en una práctica de fidelidad a nuestro Dios por encima de cómo nosotros nos sentimos o qué nosotros pensamos. Y ahí es donde comenzamos a entender que mi compromiso no es con Maya. Mi compromiso no es con Richard. Mi compromiso no es con Julie. Mi compromiso ¿con quién es? No estoy faltando a el estudio, ¿no? Porque tiene actividades todo el tiempo, porque no entiendo esto, porque no sé aquello. No. Yo siempre le digo lo mismo a los chicos. Si la gente abraza esta fe, no me interesa si asisten a otra congregación, no me interesa. Solo me interesa que esas personas puedan conocer la verdad de nuestro Dios. ¿Se entiende? Entonces no estamos en búsqueda de armar la mega super comunidad, la mega super congregación. Deseamos que las personas que formemos parte de esta casa seamos personas que tengan comprensión de que necesitan entender cómo es caminar delante del Señor
con una vida de pacto y no con una cuestión de obligaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, porque decimos, bueno, ahí hay que servir y bueno, yo quiero estar ahí, me siento cómodo, entonces, ¿qué hago? Y la obligación nunca es un buen motivador. La obligación no genera cambios en la naturaleza. Es como siempre decimos antes, en la iglesia ahora ya no escucho tanto, aunque hace poco lo escuché otra vez de gente que hablaba de que su pastor lo puso en disciplina, ¿no? Pero el problema con la disciplina es que la disciplina no cambia la naturaleza. Las personas necesitan ser restauradas, sanadas, acompañadas para volver a caminar delante de lo que el Señor estableció. ¿Se entiende? Entonces, disfruto mucho cuando la gente puede ser sincera. Si no te gusta servir y no estás dispuesto a entrar en una relación de pacto con el Señor, yo solamente quiero escuchar algunas cosas que me gustan escuchar. Mensaje motivador, algo un poquito más cómodo, fantástico, no hay ningún problema. Pero está bueno cuando uno sabe eso. No te sientas obligado a servir, no te sientas obligado a que tenés que hacer ciertas cosas, pero el deseo es que las personas que formen parte de todo el servicio y las cosas que el Señor nos está permitiendo alcanzar sean personas que tengan una relación de pacto con el Señor. Para que cuando Richard ore con Miriam, Señor, envía obreros a la mies, cuando los chicos del comedor se juntan porque quieren saber quiénes son los que están involucrados en el trabajo y están buscando que esas personas puedan tener un mayor compromiso, y nosotros queremos orar de una manera diferente. Señor, te pido que ellos tengan una relación con vos, que ellos entiendan que tienen una relación de pacto con vos. Soy amigo de Maya, entonces la acompaño porque soy amigo de Maya. No va a durar mucho. No porque Maya sea mala amiga, ¿no? Porque nuestro compromiso no puede estar basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestro razonamiento. Nuestro funcionamiento tiene que estar basado en una relación de pacto delante de nuestro Dios. ¿Está bien? ¿Cerramos ahí? ¿Oramos? Padre, queremos realmente agradecerte porque has traído tantos cambios a nuestra vida, has ordenado tanto nuestros caminos, has acomodado pensamientos, has quitado, Señor, falsas ideas de nuestra mente, muchas cosas que a veces abrazamos como verdad, pero no forman parte de tu verdad, muchas ideologías, muchas cosas que se hablan que no están basadas en tu palabra, sino en emociones, en malas interpretaciones. Y, Señor, no estamos buscando ser personas rebuscadas, estamos buscando, Señor, poder entender la importancia de saber, Señor, de tener conciencia, una mayor conciencia de lo que implica, Señor, nuestro relacionamiento con vos. Que nos alejemos, Señor, de tomar decisiones en general, Señor, no solo en lo que refiere al trabajo de esta casa. Que nuestras decisiones estén por fuera de lo emocional. Más allá de que siempre lo emocional está involucrado, el señorío de Cristo en nosotros nos lleva a que nuestras decisiones no sean de una motivación o de un momento temporal. Queremos aprender a honrarte, a servirte y a glorificarte, sea cual sea nuestro estado de ánimo. Nos puede estar yendo mejor o peor, pero que de nuestra boca siempre pueda salir alabanza, gratitud y reconocimiento. Señor, no puedo ser una persona cuando tengo dinero y ser otra cuando no lo tengo. No puedo ser una persona cuando todo está bien y otra persona cuando no todo está bien. No puedo ser una mejor persona cuando las cosas funcionan o salen como yo quiero y ser una persona diferente cuando las cosas no salen como yo quiero. Enséñanos, Padre. Enséñanos a caminar, Señor, en tu bondad, a tomar de tu bondad, a poder manifestar de tu bondad, Señor. Que no forma parte de la naturaleza del hombre, pero sí forma parte de la naturaleza de la que fuimos hechos partícipes. Y la vida de Cristo, Señor, está en muchos de nosotros. Y queremos aprender a manifestar de esa vida, Señor. No es solamente un acto de misericordia de una persona. Es poder transmitir lo que de gracia recibimos, podamos transmitir, Señor, de gracia también. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos tu asistencia, Espíritu Santo, para los días que vienen. Que podamos profundizar, que podamos seguir trabajando, Señor, para ser personas que no se conforman, Señor, con cierto nivel de
de funcionamiento en sus vidas, sino que están comprometidos, Señor, a poder entregarse a sí mismos cada día, a poder reconocerte, Señor. Que nuestros caminos sean tus caminos, que nuestros pensamientos puedan llegar a ser tus pensamientos. Que nuestros deseos, Señor, no sean lo que nos gobierna, que sea tu voluntad, tu propósito. Que puedas dar a conocer tus pensamientos a nosotros, Señor. Que nuestra búsqueda, Señor, de saber lo que hay en tu corazón sea más importante que presentarte nuestras quejas y nuestro dolor cada día, Señor. Que puedas encontrar personas, Señor, que no se sienten obligadas a caminar en tu verdad, sino personas que se apasionan, personas que tienen el deseo genuino porque te aman, Señor, porque aman tus mandamientos, porque se deleitan en tu ley, Señor. Comienzan a vivir de una manera totalmente diferente, Señor. Bendecimos cada trabajo que estamos llevando adelante, de lo que nos permitís hacer, en el hospital, en la cárcel, en la calle, en el pediátrico, en el comedor, con esos niños en el barrio. Donde estemos, Padre, te pedimos que sea tu Gesed manifestándose, que sea tu bondad, que sea tu misericordia, que sea, Señor, tus beneficios, Señor, haciéndose tangibles en favor de aquellos que se acercan a conocerte, que reciben una palabra de esperanza, que empiezan a transitar un camino con vos, Señor. Que la consecuencia inmediata, Señor, sea la manifestación de tu bondad. Te lo pedimos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros, por darnos un marco de vida, Señor, para que nuestra vida cotidiana pueda tener manifestaciones reales, Señor, de lo que somos en vos, Señor. Que la religión, Señor, no nos haga o no nos dé la forma, Señor, de nuestro día a día, que sea tu Espíritu, Señor. Que podamos estar solventados, sustentados, experimentando tu provisión, Señor, en todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por la fortaleza que nos has dado. Gracias porque no son las circunstancias las que determinan nuestros estados de ánimo. Gracias por enseñarnos a vencer pensamientos con engaños que vienen a alejarnos de tu verdad y de tu palabra. Que nuestra práctica de vida esté definida por la ley de Dios que está en nuestros corazones y que hemos comenzado a guardar y a atesorar, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Como somos una familia, un cuerpo, acércate a alguien que tengas al ladito tuyo, cerquita tuyo, dale un abrazo, bendecí su vida. Decile, Padre, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Trae fortaleza, trae consuelo, trae shalom, trae entendimiento. Gracias, Padre. Gracias porque experimentamos, Señor, muchas veces tu cuidado. Experimentamos, Señor, tu amor manifestándose de una manera tan especial, Señor. Gracias, Padre. Vos sos el que no nos hace faltar nada. Te bendecimos. Te damos gracias.